La cuerda. Alguien, por favor, que esto pare, susurró la mujer, su voz apenas audible sobre el chirrido de las ruedas del carromato mientras la cuerda atada a su cintura la arrastraba por la calle polvorienta. Era una tarde sofocante en aquel pueblo del oeste, y los vecinos observaban desde las aceras con una mezcla de curiosidad y cobardía, diciéndose a sí mismos que no era asunto suyo, que aquella disputa entre el mercader y su hija no les concernía. Nadie se movió. Nadie habló. Hasta que el carromato dio un tirón brusco hacia adelante y ella tropezó, arrastrando las botas contra la tierra seca. Ese susurro frágil, casi invisible, llegó a los oídos de un extraño que salía de la sombra del herrero, un vaquero enorme cuya silueta absorbía la mitad de la luz del sol. Se detuvo en medio del paso y murmuró casi para sí mismo. Ninguna mujer debería sonar así. Esas 7 palabras calladas penetraron entre la multitud con más fuerza que la cuerda que cortaba la cintura de ella. El vaquero avanzó con el paso lento y seguro de quien no cuestiona sus propias convicciones, su sombra extendiéndose sobre ella como un escudo. Cuando el conductor chasqueó las riendas para seguir adelante, la voz grave del vaquero se elevó de nuevo, tranquila pero inamovible. Ya es suficiente. El caballo vaciló. La multitud enmudeció. Porque incluso antes de que nadie lo reconociera, todos podían sentir el peso detrás de esas palabras. La mujer levantó la cabeza al escuchar el sonido, sorprendida de no encontrar ni ira ni lástima en los ojos del extraño, sino algo estable, algo que anclaba, una promesa silenciosa de que la vergüenza que le habían impuesto ya no le pertenecía. No sé de qué te acusan, dijo él suavemente, plantándose en el camino del caballo. Pero arrastrar a una mujer como si fuera mercancía. No delante de mí. El conductor protestó a gritos y el sheriff fingió no haber visto nada. Pero nada de eso importó, porque la sola presencia del vaquero desestabilizó la calle entera, haciendo que la gente se moviera inquieta, como si la tierra misma hubiera tomado partido. Las rodillas de la mujer se debilitaron, no por el cansancio, sino por el alivio imposible de escuchar una sola voz humana decir lo que nadie más se había atrevido. Y mientras el gigantesco vaquero plantaba las botas en la tierra, cada corazón en esa calle comprendió lo mismo que ella, la cuerda destinada a quebrarla acababa de encontrar al único hombre dispuesto a cortarla. El conductor se envalentonó en el asiento del carromato, aferrado a las riendas como si la autoridad viniera de sostener cuero en lugar de sostener la verdad. El vaquero se arrodilló junto a la mujer, no tocándola, no hablando aún, simplemente bajando hasta su nivel en un gesto tan inesperadamente gentil que varios vecinos intercambiaron miradas de culpa. Porque aquel movimiento silencioso expuso cuán barato habían valorado su dignidad comparado con un extraño que solo llevaba minutos observando. Ella lo miró a través de mechones de cabello suelto por la tensión de la cuerda. Él extendió los dedos hacia el nudo con cuidado, sin jalar todavía, solo examinándolo como si el peso de esa cuerda importara porque ella importaba. Usted no me conoce, susurró ella, incapaz de comprender por qué un extraño se colocaría entre ella y un castigo que el pueblo había aceptado tan fácilmente. Él la miró un instante, con una certeza tranquila en los ojos, y respondió con una sola frase que hizo que varios se volvieran avergonzados. No necesito conocerte para saber que esto está mal. El sheriff se acercó finalmente, aunque incluso él parecía reacio a interrumpir lo que se había establecido entre los dos. Cuando preguntó, ¿vas a causar problemas, hijo? El vaquero no respondió con palabras. Simplemente corrió su ancho cuerpo un poco más hacia adelante, como diciendo que no estaba allí para causar problemas, sino para terminar los que otros habían tolerado demasiado tiempo. La mujer sintió su respiración estabilizarse. No porque su situación hubiera cambiado todavía, sino porque alguien finalmente se había puesto a su lado. Esto termina ahora, dijo el vaquero con voz de veredicto. Y sacó su cuchillo, sin exhibirlo, sin amenazar a nadie, alzándolo con quieta autoridad como si no fuera a cortar nada más dramático que una cerca resistente. El sheriff dio un paso hacia adelante, luego se detuvo, dando cuenta de que el pueblo no lo miraba a él, sino al hombre que había elegido la misericordia sobre el espectáculo. La cuerda se partió con un suave crujido que pareció demasiado delicado para una escena que había tenido al pueblo entero en su puño.
El extremo suelto cayó inofensivamente al polvo, como si eligiera abandonar su propósito. La mujer sintió la ausencia repentina de la tensión alrededor de su cintura, como un aliento que hubiera estado conteniendo durante días. Él la guió hacia la sombra junto al portal del almacén, sus movimientos lentos y deliberados, negándose a tratarla como un problema que resolver o un espectáculo que retirar. Se arrodilló una vez más para aflojar la última espiral de cuerda de su cintura, con el toque cuidadoso de quien sabe que el cuerpo guarda memorias. Cuando ella se estremeció por instinto, él se detuvo, ofreciéndole un pequeño gesto tranquilizador que le decía que solo se movería a su ritmo. Trajo una cantimplora limpia de su silla y se la ofreció con ambas manos, asegurándose de que ella pudiera tomarla sola. Ella bebió lentamente y su respiración finalmente se suavizó, mientras el calor de la humillación comenzaba a levantarse de sus hombros. «Vamos a ponerte a la sombra», dijo él con una practicidad tan amable que la estabilizó más que cualquier rescate dramático hubiera podido. Solo el vaquero se quedó cerca, dándole espacio pero asegurándose de que no colapsará en la quietud aplastante que siguió al fin de la crueldad. Ella lo estudió, la calma en su expresión, la quieta fuerza en la manera en que se erguía como una barrera entre ella y los restos de la multitud. Y aunque no conocía su nombre ni su propósito, sintió algo inconfundible instalarse en su pecho. Este hombre no la había salvado en busca de gratitud o atención. Había actuado porque alguien necesitaba hacerlo, y porque no podía tolerar un mundo donde nadie lo hiciera. Cuando la calle finalmente se vació, él regresó a su caballo, desató la manta de repuesto de la silla, y volvió a colocarla sobre los hombros de ella con una ternura que le apretó la garganta. Porque nadie, ni sus acusadores, ni el sheriff, ni los vecinos que decían preocuparse por la justicia, le habían ofrecido calor en días. Montaron juntos y la calle del pueblo desapareció detrás de ellos. Cerca de un tramo tranquilo de álamos junto al río, el vaquero desmontó primero, ofreciéndole la mano solo cuando ella vaciló, dejándola decidir si quería la ayuda. En el silencio junto al río, con la luz vespertina dorando el agua, ella finalmente habló. «Dijeron que robé a mi padre». Susurró, su voz delgada pero afianzándose con cada sílaba. «Pero lo único que hice fue negarme a casarme con el hombre que él eligió». El vaquero no se movió, no se tensó, no la cuestionó. Solo sintió una vez, un movimiento lento y firme que se sentía como una invitación a continuar. Ella siguió, titubeante y en voz baja, explicando cómo la negativa había sido etiquetada como desafío, cómo el desafío había sido retorcido en acusación, y cómo la acusación se había convertido en el cruel castigo por el que había sido arrastrada. Cada confesión la dejaba sintiéndose más pequeña, más liviana, como si estuviera soltando piedras que había cargado en silencio. Cuando ella se quedó mirando sus manos, el vaquero finalmente habló, su voz tan baja que se mezclaba con el murmullo del río. «La gente castiga lo que no entiende. Eso no los hace tener razón». Esas simples palabras le nublaron los ojos, porque eran las primeras que escuchaba que no retorcían su historia en algo conveniente para otra persona. Cuando llegaron al siguiente poblado, más pequeño y tranquilo, el anciano que lo gobernaba la miró con ojos más amables que cualquier sheriff que hubiera conocido. El vaquero habló con él en voz baja, y la expresión del anciano pasó de la preocupación a la comprensión, y luego a algo que parecía notablemente como decepción ante el comportamiento del pueblo del que ella había huido. «Aquí estás segura», le dijo el anciano con sencillo respeto. «Nadie decidirá tu vida por ti». El vaquero se mantuvo ligeramente detrás de ella, dejando deliberadamente que el reconocimiento recayera sobre ella más que sobre sí mismo. Y en ese pequeño acto, ella vio algo que hacía tiempo no le habían dado, la oportunidad de ser vista como algo más que una carga o un problema que resolver. El anciano le extendió la mano, ofreciéndole un lugar entre ellos. Ella lo miró primero al vaquero, no pidiendo permiso, sino buscando tierra firme, y él inclinó la cabeza apenas en el gesto más leve de aliento, haciéndole saber que la decisión era suya. Por primera vez, dio un paso hacia adelante, no porque alguien la empujara, sino porque ella quería. Al amanecer del día siguiente, cuando él revisaba la silla de montar con la paciencia despreocupada de un hombre que nunca esperaba gratitud, ella se acercó y le dijo en voz baja. «No sé a dónde ir ahora».
Él se volvió hacia ella con ojos firmes y amables, y respondió con la misma voz quieta que había cortado la crueldad de aquella calle. No tienes que saberlo hoy. Solo no dejes que nadie más lo elija por ti de nuevo. Y esas palabras se asentaron en su pecho como una promesa sobre la que podría construir una vida. Porque la paz que la envolvía en aquel amanecer no había nacido de haber sido rescatada. Había nacido de haber sido vista. Y mientras la luz de la mañana calentaba la tierra a su alrededor, ella comprendió que acababa de dar su primer paso hacia una vida que ella misma había elegido.